Antes de comenzar, quiero presentarles a Nasli Robbins, a quien muy probablemente ya conozcas. Ella nos estará acompañando a lo largo de todo este video y juntos trataremos de darle un buen significado a lo que normalmente conocemos como existencialismo. Por lo pronto, empecemos con el video. Cuando hablamos de existencialismo, se nos es imposible no pensar en Sartre. Y de igual forma, también se nos hace difícil no pensar en lo conocido muy entre comillas como crisis existenciales. Pero hoy quiero reventar la burbuja con la que a mi perspectiva se ha prostituido la palabra y el significado verdadero del existencialismo. Quiero empezar por la errónea y común asociación que se le hace al existencialismo con la depresión, pues el existencialismo no es precisamente una filosofía depresiva o peor aún triste. Verás, el existencialismo nace en el siglo XIX como reacción a otras corrientes filosóficas como lo son el empirismo y el racionalismo, de las cuales, si gustas, hablaremos después. Hasta este punto, el existencialismo era asociado especialmente a Kierkegaard y a Nietzsche, y no es hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial que este tomó un nuevo significado a causa de la zozobra que ambas guerras generaron para la sociedad. Pero, ya llegado este momento, creo que es necesario preguntarte, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Acaso es Dios? ¿El dinero? ¿El estudio? ¿El trabajo? ¿Las apuestas? ¿El deporte? ¿O el sexo? Sea cual sea tu respuesta, créeme que nadie te va a juzgar por querer darle un sentido a tu vida, puesto que todos en algún punto de nuestra vida, o quizás a lo largo de toda ella, necesitamos y buscamos de este significado para nuestro existir. Platón y Aristóteles en la antigua Grecia tomaron como verdad objetiva o simplemente como verdadero el hecho de que todo tiene una esencia, incluyéndonos a nosotros. De este modo, ambos creían que dicha esencia precede a nuestro existir o a nuestro nacimiento, es decir, que nacemos predestinados con nuestra esencia, y es esta misma quien nos da un propósito para lo que conocemos como estar vivos. Pero no fue hasta finales de 1800 que esta idea quizás un poco alocada se empezó a debatir. Filósofos como el anteriormente nombrado Friedrich Nietzsche dieron a relucir el nihilismo, que en pocas palabras afirma que la búsqueda de esta esencia no tiene sentido, por lo tanto la vida misma tampoco lo tiene. Luego de esto, a mediados del siglo XX, el camino que nos trajo del esencialismo al existencialismo ya estaba casi que construido para que filósofos como Jean-Paul Sartre dieran al mundo un significado más propio al existencialismo. Sartre decía que la existencia precede a la esencia, es decir, que Sartre arroja lo propuesto por los filósofos griegos al barranco y establece una nueva verdad desde donde debemos escribir nuestra propia esencia a través de cómo vivimos. ¿Qué es el existencialismo según Sartre? El existencialismo da sentido a la vida de cada ser humano sin contar con sus creencias. Cada uno es libre y responsable de sus actos. Sartre suele decir una frase que nos causa gran intriga. El hombre es el único ser en la naturaleza que no solo es tal como él se quiere, sino también como él se concibe después de existir. La existencia procede de la esencia. ¿Por qué? El hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. El hombre tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por ser la nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. El existencialismo es igual al humanismo. ¿Qué propone Sartre? Considera que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción responsable y plena de su vida sin excusas. Por ejemplo, concibe la existencia humana como existencia consciente. Si no eres consciente de tu existencia, jamás serás consciente de lo que eres. El existencialismo como definición filosófica hace énfasis en los principios de libertad, responsabilidad individual, los cuales han analizado como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. ¿Te has preguntado por qué es importante el existencialismo? Reside siempre en llamar la atención acerca de los desvíos que las creaciones humanas puedan tener, cuando se desarrollan olvidando que son creaciones humanas y deben responder a las necesidades del hombre.
Comparación del existencialismo entre Sartre y el movimiento filosófico del siglo XX. Daremos los dos puntos de vista y comenzaremos con Sartre. 1. El existencialismo de Sartre es ateo. Afirma que el hombre es un proyecto y es responsable de lo que es. 2. El hombre elige su moral. Cuando una persona está frente a una encrucijada, no se tiene a nadie y solo puede fiarse de sus propios instintos. 3. La persona no puede pedir consejos porque los sentimientos los construye uno mismo con los actos. Lo cómico de esta situación es que en realidad no tenemos ningún propósito determinado a seguir, y es quizás por esto que el existencialismo se confunde con una filosofía pesimista, donde al no tener sentido el buscar nuestra esencia se raya en lo depresivo. Aunque no lo parezca, las ideas de Sartre en su momento fueron absolutamente rompelíneas y novedosas, puesto que el hombre casi que toda su existencia había nacido creyendo que fue dotado con un propósito, y era simplemente inimaginable que el individuo se saliera de dicho propósito. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si el hombre se hubiera dado cuenta de esta idea algunos cientos de años atrás? Sin duda alguna, la Edad Media hubiera sido más llevadera, y tanto tú como yo nos hubiéramos dado cuenta de que por más que naciéramos siervos, podríamos construir nuestra propia esencia para así terminar siendo señores feudales. ¿Cómo podría deducir usted el existencialismo? Una libertad agobiante. De igual forma, cuando se habla de existencialismo se debe hablar también del absurdo, que generalmente es relacionado con aspectos tontos o no relevantes. Pero en el existencialismo, el absurdo es el querer buscar respuestas en un mundo sin respuestas. Como humanos necesitamos un porqué de todo lo que acontece, pero lo más sabio en el existencialismo es aceptar que como seres racionales abandonados en un universo, no hay nada que tenga significado. Termino diciendo una frase muy famosa acerca de todo este tema. Me revelo, por tanto existo. Muchas gracias por ver el video y espero que puedas seguir disfrutando de tu existencialismo.